Buen día, profesor, compañeros todos, público en general. Hoy les vamos a presentar el análisis comentarista del video La importancia de los derechos humanos. Al mando del grupo número 6 y quien les habla es Mayrin Choquecota, estudiante de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil, cursando el segundo ciclo. Uno de los puntos es definición de los derechos humanos, la discriminación y las normas jurídicas. Empezando por la definición, también reconocidos como DDD-HH, hacen referencia a las libertades, reivindicaciones y facultades propias de las personas solo por el hecho de pertenecer a la raza humana, aparte con el conjunto de principios de aceptación universal reconocidos constitucionalmente y garantizados jurídicamente, asegurando la dignidad del ser humano como persona en su dimensión individual, social, material y espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Protege la dignidad humana de todos los seres humanos. Otro punto, la discriminación. Se entenderá por toda distinción, exclusión o restricción que basada de origen étnico, sexo, discapacidad, condición social, preferencia sexual, entre otros, tengan por efecto impedir o anular el reconocimiento del ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidad de las personas. Aparte de ser uno de los grandes males del país, la discriminación sistemática y el germen de la violencia hacia las mujeres, personas pobres, indígenas, como inmigrantes, incluso, por ejemplo, en los casos de las personas migrantes de Venezuela, por el estereotipo que tienen sobre ellos. Otro punto, las normas jurídicas. Reglas que regulan el comportamiento de una sociedad y un espacio y en un tiempo creado derechos y deberes correlativos y que pueden aplicarse coactiva a través de la fuerza, surgen del Estado a través de procesos de elaboración preestablecidos. Se encuentran también en la Constitución, los tratados internacionales de nuestro país, como derechos a la participación política y derechos de los trabajadores. Son de carácter implícito y de la Suprema Corte de la Justicia que se encargan de ellos. Una de las frases que puedo citar acerca del video es disfrutar de los derechos humanos porque si no estamos protegidos por esos derechos se nos puede violar impunemente. Hace referencia a una de las frases de Simon Bauman mencionadas en el video por el abogado Miguel Carbonell. Muchas gracias. Continuando con el análisis del video, me presento, soy la estudiante Darely Sofía Choque Chancoya de la carrera Ingeniería Civil. Siguiendo con los puntos sobre los derechos humanos universales. La lista de los derechos humanos universales está recogida en los 30 artículos que ratificó la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en París tras la Segunda Guerra Mundial y que dio vuelta a uno de los documentos más importantes de la historia de la humanidad. El gran triunfo de esta primera declaración es que se aceptó como universal y a partir de ella se han sucedido todo tipo de nuevos acuerdos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Carta Social Europea o la Carta Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos. Sin embargo, fuera de un marco legal importantísimo para la protección de todas las personas, les ayuda en acción, somos muy conscientes del interés que una lista de derechos humanos universales. Otro punto es el derecho a la presunción de la inocencia. El Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos, el derecho de la presunción de inocencia aparece considerado en el artículo 11.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el sentido de que toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Esto quiere decir que la presunción de inocencia implica que el acusado no debe demostrar que no ha cometido el delito que se le atribuye, ya que el onus probandi corresponde a quien acusa. Continuando con la exposición, ahora le vamos a hablar sobre la violencia de los derechos de las mujeres. La violencia contra las mujeres se da en todos los ámbitos, desde el privado, ya sea en la familia, en las relaciones de pareja, como en el ámbito laboral y docente, que se manifiesta a través eh, de la descalificación del trabajo realizado, de las amenazas, intimidaciones, humillaciones,
explotación y todo tipo de discriminación por condición de género. La violencia contra la mujer es un acto sexista, que produce un tipo de daño físico, emocional y psicológico. Día a día somos testigos de muchos casos de violencia, de feminicidios, que se nos está haciendo tanta costumbre que no hacemos nada para combatir ello. Pero no, señores, cuando un hombre violenta a una mujer, es violencia. Cuando un adolescente maltrata a su enamorada en las calles, es violencia. Cuando un hombre mira a una mujer como objeto sexual, es violencia. En nuestro entorno la violencia parece algo muy natural, sin embargo no lo es. Sabemos que forma parte de un problema social, un mal de muchos y a veces una justificación de tontos. Otra forma de definir a la violencia es como un acto de cobardía, porque no te estás defendiendo de nada, porque atacan porque tú lo decides, atacas a alguien que crees que es inferior a ti, y eso es cobardía. Atacas y violentas a quien no puede defenderse. A este problema se le suma la violencia de sus derechos de las personas migrantes, que son discriminadas por el simple hecho de que tienen otros rasgos, y más que todo a las mujeres migrantes. La informalidad de sus trabajos las expone no solo a bajos sueldos, no recibir pagos o trabajar horas extras, sino también a ser víctimas de hostigamiento sexual en el ámbito laboral, además a que sufren acoso sexual en las calles e incluso condiciona su acceso a servicios públicos, como los del sector salud, a tratos diferenciados, tocamientos indebidos e insinuaciones sexuales. Es por eso que todos nosotros debemos involucrarnos en esta problemática para así buscarle una solución. La mayoría de los responsables de este problema son los varones. Es por eso que debemos realizar una campaña a la par para que las mujeres no tengan miedo de denunciar y los varones sean conscientes de que la violencia es un delito. Otra solución es empoderar a las víctimas para darles un método fáciles y efectivos para poder denunciar, como en Chile, que ya cuentan con una alerta de pánico con GPS. En conclusión, solo depende de nosotros darle fin a este problema, que día a día se convierte en más y más feminicidios, más mujeres muertas, más mujeres violadas, niñas. Seamos conscientes, luchemos por erradicar la violencia, cambiemos el mundo y dile no a la violencia. Muchas gracias.